Para su deleite y crecimiento espiritual, usted podrá disfrutar del desarrollo de las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras en la palabra autorizada del profesor Jorge Grieve. Vimos que el anticristo tenía varios sinónimos y en la pizarra pusimos que algunos de los sinónimos eran la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la ramera, el cuerno pequeño y el 666. En Daniel 2 en Daniel capítulo 2, vimos nosotros 4 poderes que aparecen en la historia del mundo. 4 imperios universales representados cada uno de ellos por una parte de la estatua. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Vimos cómo el imperio romano se dividió en 10 reinos, 10 dedos en esa estatua. Luego fuimos al capítulo 7 del libro de Daniel, donde ya aparecen, en vez de otra estatua con 4 divisiones, aparecen 4 bestias. Cada una de esas bestias representa a los 4 imperios de la estatua. La primera era un león representando a Babilonia. El segundo era un oso con 3 costillas representando a Medo-Persia. El tercero era un tigre, un leopardo con 4 cabezas representando a Grecia. Y la cuarta bestia que anoche vimos era una bestia espantosa y terrible que tenía el mismo metal que las piernas de hierro. Tenía precisamente el hierro en sus dientes, en las pezuñas allí de sus patas. Y representa de ende al imperio romano. También esta bestia tenía 10 cuernos, o sea, 10 reinos. Érulos, vándalos, ostrogodos, suevos, loliardos, burgundios, etcétera, etcétera. O sea que Daniel 2 y Daniel 7 encajan perfectamente. Es lo mismo presentado desde un punto de vista diferente, pero es lo mismo. Y eso es lo extraordinario de la profecía bíblica. Todo encaja. Tiene una cuña. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis encaja una cosa con la otra. Luego vimos que esta bestia espantosa y terrible estaba de pie y de pronto apareció el anticristo. Aparece un cuerno pequeñito que empieza a crecer y a crecer y a crecer, a crecer, y para que este cuerno nazca y crezca, arranca 3 reinos de raíz, y vimos que fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos, el cuerno pequeño. Entonces ahora, mis amigos, nosotros vimos que el cuerno pequeño era el anticristo, vimos todas las condiciones del anticristo anoche, pero no voy a ir a perder tiempo con eso. Pero ahora vamos a ver cómo ahora en Daniel capítulo 8 aparecen de nuevo otras bestias que también representan a reinos y aparece de nuevo el cuerno pequeño. Así que si ustedes son tan amables, vamos a ir al libro de Daniel. Daniel capítulo 8. Al empezar, el primer versículo del capítulo 8 dice: en el año 3 del reinado del rey Belsasar. Aquí dice, ¿en qué año tuvo esa visión? Estoy leyendo Daniel capítulo 8, verso 1. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Esto ocurrió aproximadamente alrededor del año 550 antes de Cristo. Y en esta visión, ¿qué fue lo que él vio? El verso 3 dice: alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos
Y aunque eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y engrandecíase. ¿Qué representa este carnero con los dos cuernos grandes? El verso 20 del capítulo 8 dice que es ese carnero con los dos cuernos grandes. El verso 20 dice: aquel carnero que viste que tenía cuernos son los reyes de Media y Persia. ¿Se dan cuenta? Aquí, en vez de aparecer con la primera bestia representando a Babilonia, comienza directamente con la segunda bestia, Medo-Persia. Y entonces ahora vamos a ver qué le pasó a ese carnero. El verso 5 dice: y estando yo considerando, he aquí, un macho cabrío venía de la parte del poniente sobre el haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra. Y tenía aquel macho cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual había yo visto delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y vi lo que llegó junto al carnero, y levantóse contra él e hiriólo, y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerza para parar delante de él. Derribólo por tanto en tierra y oliólo, ni hubo quien librase el carnero de sus manos. ¿Quién representará este macho cabrío? Vamos ahora al verso 21 y dice: y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Se dan cuenta, mis amigos, cómo encaja una cosa con la otra? Una cosa con la otra. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, todo encaja, todo encaja. Primero Medo-Persia, después entonces Grecia, como dice acá, con un cuerno grande que enfocaba hacia adelante, que representaba a su rey primero, Alejandro. Y entonces ahora, como es natural, al imperio griego tiene que sucederle el imperio romano. Pero en el versículo que vamos a leer ahora, van a ver cómo el imperio romano aparece representada por la Roma de los Césares, por la Roma imperial, pero también cómo aparece representada por la Roma pagana, por la Roma del anticristo. Así que vamos a seguir leyendo ahora. Capítulo 8. Vamos a leer el capítulo 8 y el verso 8, donde dice: y engrandecióse en gran manera el macho cabrío, y estando en su mayor fuerza, que el gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Qué notable que es esto, es extraordinario. Y el verso 9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ahí aparece el anticristo ahora, el cuerno pequeño. Pero ustedes van a ver que este cuerno pequeño que aparece extiende su hegemonía, y si nosotros tuviéramos todo el tiempo del mundo para poder analizar este tema, debiéramos nosotros traer mapas aquí adelante, y yo podría ubicarles dónde está la Roma de aquella época geográficamente, y ustedes van a ver cómo geográficamente la Roma de aquella época extiende su hegemonía o su imperio y sus conquistas en la triple dirección que ahora van a ver. Miren lo que dice, el verso 9, capítulo 8 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho, miren, al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable. Y cuando uno mira en la historia las conquistas del Imperio Romano, fueron precisamente en las direcciones que aquí dice, y la tierra deseable, la tierra de Palestina. Ustedes saben, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, y los judíos, ¿por quiénes fueron conquistados? Por los romanos, mis amigos.
Bajo el gobierno de Poncio Pilatos, el Señor Jesucristo fue allí crucificado. Así que miren qué extraordinario esto, cómo va. Ahora miren un poquito, siguiendo hablando ahora en el verso 10, poco a poco, la Roma de los Césares, la Roma imperial, va mezclándose ahora, la Roma del anticristo va penetrando. Y miren lo que dice el verso 10. Y engrandecióse hasta el ejército del cielo y parte del ejército y las echó por tierra y las olió. Y el verso 11 ahora habla un poco de la Roma pagana, de la Roma de los Césares, y dice: aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, o sea, contra Jesús. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Mis amigos, fue en la época de los Césares romanos que el príncipe de la fortaleza fue crucificado, fue muerto. Acá dice que el santuario de ellos iba a ser oleado. Yo les digo una cosa, cuando uno agarra la historia y hace un estudio como en el año 70 las fuerzas romanas rodearon la ciudad de Jerusalén y la masacre que se hizo. Yo les digo una cosa, este comentario que estoy haciendo y el versículo bíblico, si solamente tomáramos ese versículo bíblico, sería suficiente tema para toda esta conferencia en la noche. Cómo Dios le había dicho a los cristianos que cuando vieran la ciudad de Jerusalén cercada por los ejércitos enemigos, era una advertencia para los cristianos que debían huir. Y lo curioso del caso es que las tropas romanas rodean la ciudad de Jerusalén y la tuvieron sitiada no sé por cuánto tiempo. Herodoto dice que era impresionante eso. Las madres llegaban a comer a sus propios hijos del hambre que tenían. Encontrar una suela de un zapato era un manjar apetitoso. Salían de noche los judíos fuera de la ciudad de Jerusalén y entonces cavaban en la tierra buscando alguna raíz para alimentarse. Y entonces los romanos venían, lo tomaban y los crucificaban cabeza abajo. Y la historia nos dice que eran miles y miles y miles los judíos que estaban crucificados rodeando la ciudad allí de Jerusalén. ¡Qué espectáculo impresionante! Acá viene diciendo que el santuario iba a ser oleado. El templo fue destruido, lo saquearon, lo aniquilaron. Porque llegó un determinado momento que entre los dos generales romanos, entre Tito y Cestio Galo, uno de ellos, sin que nadie supiera por qué, retiró las tropas y se fue. Y cuando se estaban retirando, los judíos dijeron: ah, es Jehová quien los ha hecho retirar. ¿Y saben lo que hicieron? Todos los judíos tomaron sus manos y los persiguieron. Entonces los judíos se acordaron de lo que el Señor Jesucristo había dicho, que cuando vieron la ciudad de Jerusalén cercada, y dice, cuando tuvieran la oportunidad, huid. Ellos, cuando los judíos empezaron ahora a perseguir a los romanos, ellos dijeron: ahora es la advertencia y la oportunidad de huir. Y entonces se escaparon. Llega a un determinado lugar y entonces hay un intercambio de generales, y uno de los generales que estaba haciendo el sitio le entrega el mando al otro general nuevo que venía. Entonces las tropas romanas ahora, que estaban simplemente yendo a hacer el cambio de mando, se dan vuelta, los persiguen a todos los judíos adentro de la ciudad, y se calcula que en el sitio de la ciudad de Jerusalén, que fue quemada, incendiada, saqueada, oleada, acá dice, y el santuario iba a ser, dice, y aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, o sea, contra Jesús, fue en el Imperio Romano. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue hollado. Mis amigos dicen que le pasaron el arado al lugar donde estaba el santuario. Y se dice que degollaron nada menos y nada más que cerca de 1.000.000 de judíos en el sitio de la ciudad de Jerusalén. Increíble, increíble cómo todo esto se cumple al pie de la letra. Pero entonces ahora llegamos al versículo 12. Y ahora, mis amigos, ya entramos aquí a la obra del anticristo, la obra del cuerno pequeño. Y miren lo que dice ahora. Y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio. Y ahora dice, y echó por tierra la verdad.
echó por tierra la verdad. ¿Qué verdad es la que echó por tierra? Acá hay una cosa que dice: el continuo sacrificio. Yo esta tarde, mientras estaba reflexionando, no tanto por conocimiento, sino tratando de prepararme espiritualmente para esta presentación de esta noche, me di cuenta de algo, que ese continuo sacrificio iba a ser oleado. Ahora, ¿saben lo que aprendí esta tarde? Yo doy gracias a Dios que tuve que venir esta noche acá, porque creo que aprendí algo esta tarde. ¿Y saben qué es lo que he descubierto allí? El continuo sacrificio que fue ofrecido desde la creación del mundo para redención de la raza humana era la sangre de un cordero que mediaba y traía salvación al pecador. Pero en realidad, mis amigos, no era la sangre de un cordero quien traía la vida eterna, sino acá dice el continuo sacrificio. Mis amigos, ¿quién era el único continuo sacrificio que traía la vida eterna? Era Cristo, mis amigos. Y el anticristo se iba a levantar en contra del continuo sacrificio. O sea que el continuo sacrificio iba a ser dejado a un lado para echar por tierra la verdad, y al verdadero sacrificio que era Cristo, porque no hay otro hombre dado a los hombres debajo, otro nombre dado a los hombres debajo de la tierra en quien podemos ser salvos, y porque hay un solo continuo sacrificio, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Pero al echar por tierra la verdad, se sacó el continuo sacrificio, se lo sacó a Jesús, se sacó las enseñanzas de Jesús, se puso a un lado el evangelio de Cristo y se lo reemplazó por las tradiciones del anticristo, mis amigos. Interesante. ¿Qué verdades fueron echadas por tierra? Bueno, la palabra de Dios fue perseguida, como aquellos que estudiaban este libro. Se enseñó que uno tiene que ganarse la salvación a través de las obras. Se enseñó que puede uno ganarse la vida eterna mediante la mediación del hombre que actúa como intercesor a través de la confesión. Se empezó a bautizar a los infantes, cuando en realidad el Señor Jesucristo y la bienaventurada Virgen María dejó como ejemplo el bautismo de nuestro Señor, que fue de adulto y por inmersión. Pero sin embargo se empezó con el bautismo de los infantes. Empezaron a abrirse los confesionarios para que el hombre pudiera confesar sus pecados al hombre y para que el hombre lo perdone. El continuo sacrificio fue dejado a un lado. Mis amigos, se dejó a un lado el proceso de la justificación por la fe, la salvación a través de Cristo, poniendo en lugar salvación a través de dogmas y de tradiciones de los hombres. Se inventó la existencia de un purgatorio que yo no lo encuentro en ningún lugar de la Biblia. También se fabricó la creencia en un limbo para los niños, que no encuentro en ningún lugar de la Biblia. Y claro, era fácil fabricar esas cosas y echar por tierra la verdad, porque si se saca la verdadera verdad, que es la palabra de Dios, entonces tenemos que reemplazarla por doctrinas y mandamientos de hombres. Se cambió la ley de Dios. En esa ley de Dios el segundo mandamiento fue eliminado, se corrieron los otros para arriba, quedaron 9, faltaba 1, sin embargo en el catecismo aparece 10, y entonces ¿qué fue lo que pasó? El último se lo partió por 2 y quedaron los 10 mandamientos luego de haberse eliminado el segundo. Se cambió el verdadero día de adoración. Mis amigos, se empezó a hablar de la existencia de un infierno y se habló también de una vida
que existe cuando uno cierra los ojos de una vida inmortal que el hombre tiene. Pero mis amigos, se echó por tierra la verdad, fue pisoteada por tierra. Así que ustedes piensen un poco, el pobre profeta Daniel, cautivo en Babilonia, recibe una visión en el año 550 y ve con dolor y desagrado en su corazón lo que le iba a pasar a su pueblo. El pueblo judío dependía del servicio del santuario, pero iba a ser hollado. Pero no solamente el santuario iba a ser hollado, sino también la verdad de Dios. Y entonces dice el relato bíblico que Daniel quedó apesadumbrado, enfermo, dolorido, allá en esa patria lejana de él. El caso es que Daniel cayó desesperadamente en agonía, en angustia, y clamaba a Dios, y clamaba a Dios, y clamaba a Dios. Porque Daniel quería ver cuándo ese santuario oleado, destruido, y la verdad desechada por tierra, cuándo iban a aflorar de nuevo, cuándo iban a ser restauradas esas verdades. Y entonces, mis amigos, ahora viene algo extraordinario. El verso número 13 del capítulo 8 dice: y oí a un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? O sea, ¿hasta cuándo el verdadero evangelio de Cristo iba a mantenerse oculto, perseguido? ¿Hasta cuándo la mediación de Cristo, el continuo sacrificio, el permanente, hasta cuándo iba a ser dejado a un lado? ¿Cuándo iban a ser restauradas las verdades? Y en el verso 13 dice: ¿hasta cuándo durará la visión? Y el verso 14 ahora viene la respuesta. Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y de mañana. Ahora no olviden algo, un día en la profecía, ¿cuánto tiempo es? Un año, así que son 2300 años. Entonces, por lo pronto, ahora Daniel, cautivo en una tierra extraña, bueno, no cautivo, yo digo cautivo porque no estaba de donde él había venido, porque cuando él estaba recibiendo la visión, Daniel era nada menos que el primer ministro, así que no estaba cautivo. Pero allí estaba en una tierra lejana de él. Y entonces ahora Daniel dice: ajá, 2300 años. Uy, ¿cuánto tiempo es 2300 años? Quiere decir que recién de aquí a 2300 años el continuo sacrificio va a ser repuesto, colocado de nuevo, el santuario purificado y las verdades de Dios restauradas que habían sido echadas por tierra. Y entonces Daniel, lo que más le preocupaba a él era saber cuándo empezaba ese periodo de los 2300 años. Porque si él descubría el origen del periodo de los 2300 años, fácilmente, sabiendo el origen, él contaba los 2300 años y podía llegar al año exacto en la historia de nuestra humanidad cuando las verdades iban a ser restauradas de nuevo, todas las verdades echadas por tierra por el anticristo. Del capítulo 9, el verso 25: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, ahí le está diciendo, desde el momento que se diera el decreto para que ese pueblo pueda salir a volver a reedificar a Jerusalén, ese era el comienzo de ese periodo profético de los 2300 años. Pero es interesante algo más. En esta profecía, como vamos a ver ahora, Dios le dice a Daniel: Daniel, hay una parte de esta profecía que es para tu pueblo, para los judíos. Ahora lo vamos a leer. Pero no solamente le dice eso, le dice:
para que esta profecía quede sellada con el sello de autoridad, para que quede confirmada y para que no haya ninguna duda acerca de la autenticidad de esta profecía, van a ocurrir estos hechos. Y dice, hecho número 1, hecho número 2, hecho número 3. Bien clarito vienen siendo los hechos que iban a ocurrir. Entonces ahora miren, tomamos nosotros ahora el verso número 24. Miren lo que dice. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. O sea que 70 semanas, 7 por 7, 49, 490 días, cada día es un año, 490 años. 490 años pertenecía al pueblo judío. Pero miren qué era lo que iba a ocurrir durante esas 70 semanas o 490 años. Miren lo que dice. El verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía. Durante esas 70 semanas o 490 años, la profecía y la visión de los 2300 días iba a quedar sellada con un sello de autenticidad. Y dice, no solamente eso, sino que se iba a ungir al Santo de los Santos, o sea, bautizar a Cristo Jesús. Pero el verso 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y hablando de esa última semana, el verso 27 dice en qué momento se iba a quitar la vida al Mesías. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, vamos a repasar un poquitito. Daniel estaba preocupado. El santuario oliado. El continuo sacrificio había sido reemplazado. Las verdades echadas por tierra. Y Daniel entonces cae en un estado de angustia y desesperación, pero clama al Dios de los cielos y Dios se hace presente. Y le dice al bien clarito, porque él preguntó ¿hasta cuándo? Y la respuesta fue por 2300 días de tarde y mañana, pero como un día es un año profético, son 2300 años. Entonces Daniel ya sabía el tiempo en que iba a ocurrir eso, pero él entonces ahora necesitaba saber ¿y cuándo comenzaba eso? Y hemos visto que recibe directamente de parte de Dios en la visión, dice, desde la salida de la palabra para reedificar y restaurar a Jerusalén, desde que se diera el decreto para autorizar a los judíos a volver a edificar a Jerusalén. Ya le estaba diciendo el comienzo. Pero todavía Dios le amplía un poquito más y le dice, mira Daniel, de estos 2300 años hay 70 semanas que pertenecen a tu pueblo, 490 años. Y en esos 490 años, la profecía de los 2300 días va a tener un sello de autenticidad increíble. Número 1, va a ser ungido el Señor Jesucristo, iba a bautizarse nuestro Señor. La visión iba a quedar sellada. Y número 3, a la mitad de la última semana se iba a quitar la vida al Mesías príncipe. Y entonces ahora vamos a contestar a la pregunta: ¿en qué año se dio el decreto para volver a restaurar y edificar a Jerusalén? Aquí aparece una fecha, 457 antes de Cristo, y ya les voy a decir por qué aparece el 457. Pero nosotros tenemos que ir a la Biblia, al libro de Esdras. Esdras capítulo 7 y verso 7. Subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel, de los sacerdotes y levitas y cantores y porteros y netineos, en el 7º año del rey Artajerjes. Y el verso 11 dice, y este es el traslado de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras. Ahora es interesante, acá en mi Biblia descubro algo nuevo que no lo había visto. Al lado del capítulo 7 aquí de Esdras, yo tengo una fecha puesta, 457 antes de Cristo.
No sé si aparece en la Biblia de ustedes. Ahora miren acá. ¿Por qué decimos que el año 457 antes de Cristo, por qué decimos que el séptimo año del rey Artajerjes corresponde al 457 antes de Cristo? ¿Saben por qué lo decimos? Porque la historia lo dice. El canon de Ptolomeo, que es uno de los cánones más fidedignos en cuanto a la cronología de los períodos de los reyes, dice: el séptimo año del rey Artajerjes es el 457 antes de Cristo. Y ahora, mis amigos, abran bien grande los ojos. Ya ahora Daniel sabía cuándo empezaban los 2300 años. Pero también Daniel sabía que 490 años o 70 semanas pertenecía al pueblo judío. Durante estas 470 semanas o 490 años iba a quedar sellada la profecía. Y miren ahora, desde la salida de la palabra para reedificar y restaurar a Jerusalén, iba a haber hasta el ungimiento de Cristo, el bautismo de Cristo, miren ahora, 7 semanas y 62 semanas. Y justo, sin errarle nada, después de las 7 semanas y las 62 semanas, en el año 27, es bautizado nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, ¿qué me dice esto? Esto me dice a mí que con centenares y centenares y centenares de años antes de que viniera el Hijo de Dios en la tierra, ya estaba predicho el año en que iba a ser bautizado nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Pero hemos leído recién allí que en la última semana, acá está la última semana de las 70 semanas o 490 años que pertenecían los judíos, a la mitad de la última semana dice, será quitada la vida al Mesías. Y miren, exactamente a la mitad de la semana, en el año 31, es muerto Cristo Jesús. Escuchen. Yo esto lo trato muchas veces con los judíos, porque yo estoy tomando el Antiguo Testamento. Hay que dominar esto. El judío no le acepta el Nuevo Testamento. Entonces yo le presento esto, pero no le hablo nada de Cristo. Le hablo del Mesías. Y mis amigos, ¿qué argumentos podemos encontrar en contra de que el Mesías venía mencionándose el año del bautismo, el año de la muerte de Cristo? Mis amigos, antes de haber venido a la tierra ya estaba escrito. ¿Puede caber alguna duda en nosotros en reconocer y aceptar quién es el Hijo de Dios? Es Cristo, no hay dudas, no hay dudas. Yo les quiero decir algo. ¿Saben por qué yo estoy en esta noche aquí? Por esta profecía que estamos viendo. Porque yo les digo, a mí no me queda ninguna duda. Cuando uno hace un estudio concienzudo y profundo de esta profecía y de estas verdades proféticas, no le queda ninguna duda. Ahora miren, a la mitad de la semana muere Cristo Jesús. Pero hemos visto que para el pueblo judío había 70 semanas o 490 años. Y falta la mitad de la semana. Y justo en el año 34... me lo matan a pedradas a Esteban. Rechazan el último discípulo enviado a ellos. 70 semanas eran para ellos, 490 años. Y miren qué exacto, justo en el año 34, al terminar los 490 años, 70 semanas, me lo apedrean a Esteban, me lo rechazan. Y se acabó la dispensación para el pueblo judío que había sido elegido como pueblo de Dios y custodio de los oráculos del Señor. Porque en todo el Antiguo Testamento yo encuentro que el pueblo judío fue elegido como pueblo de Dios y custodio de los oráculos del Señor. Ahora miren, comenzando a partir del año 457, yo empiezo a sumar 490 años y le sumo 1810 años más. Me completa exactamente 2300 años
y me lleva allí a mí hasta el año 1844. 1844. De acuerdo a la profecía bíblica de los 2300 años, en este año, las verdades echadas por tierra por el anticristo y el continuo sacrificio debía ser restaurado y predicado por todo el mundo. Todas las verdades echadas por tierra iban a surgir. Y es interesante cómo la palabra de Dios lo describe de esta manera. Si ustedes toman el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, qué maravilloso, qué extraordinario. Acompáñenme, por favor. Libro de Apocalipsis, el capítulo 14, 14:6. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venido. Tremendo. ¿Qué pasó en 1844? Mis amigos, empezó a ocurrir algo en todo el mundo, algo que humanamente no tiene explicación. Por ejemplo, en Chile, un sacerdote católico, Lacunza, tomó la Biblia y empezó a estudiar. Y entonces Lacunza fue descubriendo las verdades que están en la palabra de Dios. Y Lacunza empezó a predicar esas verdades. Era católico, era jesuita. Pero ¿saben lo que pasó con Lacunza? Él creía que era la única persona en el mundo que conocía esas verdades y que las estaba predicando. Él no sabía que en la misma época había allí en Alemania un hijo de rabinos llamado Wolf, que en una forma maravillosa su padre lo tenía bien encasillado dentro de las enseñanzas hebreas, pero daba la casualidad que al lado de la casa de él había unos cristianos, y cierto día el niño se acercó y le preguntó a los vecinos: ¿quién es Jesús? Y los vecinos le dijeron a Wolf, le dijeron: Jesús fue el Mesías, el Hijo de Dios enviado a tu pueblo, a quien tus antepasados crucificaron y mataron. Y él fue y le preguntó al padre, y el padre lo sacó corriendo. Pero en el corazón de Wolf y en la mente de él, a pesar de que era todavía jovencito, no desaparecía la idea en su mente de que Cristo Jesús podía ser el verdadero Mesías a quienes ellos habían crucificado. Y les digo una cosa, Wolf empezó a estudiar la Biblia, llegó a Roma, les voy a decir algo, visitó Estados Unidos. En Estados Unidos lo invitaron a presentarse en la legislatura de Trenton en New Jersey, y él entonces allí, bajo la invitación especial allí de la legislatura de New Jersey, y bajo la presidencia del presidente de Estados Unidos en aquella época de John Quincy Adams, le fue cedido a él la magna aula allí del Congreso. Y estas verdades que él estaba descubriendo, él las empezó a predicar. Pero ¿saben lo que pasó con Wolf? Él creía que era el único que conocía estas cosas. Él no sabía que en Estados Unidos había otra persona que estaba pensando lo mismo, Guillermo Miller. Y Guillermo Miller llegó a las mismas conclusiones. Uno viene de un origen católico, el otro viene de un origen judío. Guillermo Miller venía de un origen evangélico, de un origen protestante. Pero todos ellos sinceros hijos de Dios que estaban estudiando las profecías de la Biblia. Mis amigos, lejos estaban ellos de imaginarse también que había próceres en el continente americano nuestro. En Argentina lo teníamos a Francisco Ramos Mejía, el regidor del Cabildo, que también, viendo estas verdades y examinando la obra de Lacunza, Francisco Ramos Mejía, patriota argentino, empezó también a mencionar esas verdades. Pero también hubo otro famoso patriota aquí en México, que también, haciendo un examen de la obra allí de Lacunza, empezó a presentar las mismas verdades. Pero ¿quién los movía a ellos? ¿Quién le decía que tenían que hacerlo? Nadie, mis amigos. Pero en todo el mundo, y podríamos seguir hablando,
el director de la Biblioteca Nacional de Holanda, Honsenpeter, estudió las Sagradas Escrituras y llegó a la misma conclusión, y Honsenpeter empezó a predicar esta verdad. ¿Y quién le dijo a él? Nadie. Hubo una persecución religiosa en Alemania, y muchos perseguidos de Alemania huyeron a Rusia, y en Rusia aquellos que habían huido se empezaron a predicar las mismas verdades. ¿Pero quién le dijo a ellos? Nadie. Pero no olviden que había la profecía de los 2300 días, venía diciendo bien claramente que al final de 2300 años las verdades iban a ser restauradas. Y en todo el mundo, mis amigos, surge un movimiento profético. Las verdades son restauradas. No quiere decir que las verdades nacieron acá, no. La verdad siempre existió, porque ¿qué es la verdad? Ya lo hemos visto hace unos temas atrás. Hemos visto las definiciones bíblicas de verdad, y las definiciones bíblicas de verdad: Dios es la verdad, Jesús es la verdad, su palabra es la verdad, su ley es la verdad. La verdad existió siempre, porque desde el momento que existe Dios, Dios es la verdad. Así que nadie puede decir que aquí nace la verdad. No, mis amigos. Cuando aparece en el concierto mundial un hombre que establece una religión o que funda una organización y dice tal iglesia nació en tal fecha, predicando la verdad, mis amigos, no podemos aceptar ninguna iglesia que haya sido establecida por un hombre, porque la verdad existió siempre. Pero una cosa sí les digo, que proféticamente la palabra de Dios venía diciendo que en el año 1844 iba a surgir en todo el mundo un movimiento reformador de las verdades echadas por tierra por el anticristo. Y surge ese movimiento en todo el mundo simultáneamente. Ahora, en Estados Unidos, Guillermo Miller, un hombre sincero, yo he analizado la vida de él, un hombre bien sincero, pero él se equivocó en algo, en el punto que decía, y el santuario iba a ser purificado. ¿Y saben lo que creyó Guillermo Miller? Que el santuario se refería a esta tierra, que era la segunda venida de Cristo y la purificación de la tierra. Pero ¿quieren que les diga algo? Que es extraordinario. Aún en la profecía bíblica venía prediciéndose el error de interpretación de estos hombres, que iban a cometer un error en cuanto a eso del santuario, que iban a tener que beber un libro amargo. Miren, vamos a buscarlo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 10, el verso 8 al 11, miren lo que dice. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve, toma el librito abierto de mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y está hablando aquí del librito de Daniel. Y el 9 dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma, trágalo. Amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de mano del ángel y lo devoré, y fue dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado, amargó mi vientre. Y él me dijo: necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Qué extraordinario esto, mis amigos. Hasta ese error ya estaba aquí mencionado en la palabra de Dios, mis amigos. Qué extraordinario. Ahora, en 1844, ese movimiento que surge, restaurando las verdades, note, no apareciendo con nuevas verdades, porque las verdades ya estaban, pero fueron echadas a tierra por el anticristo. Ese movimiento que surge en todo el mundo restaurando las verdades, formada por católicos, formado por evangélicos, formados por de todas las naciones del mundo, mis amigos, recibe un nombre, y el nombre que recibe es el de Adventistas del Séptimo Día. Pero quiero decirles algo, mis amigos, el nombre no cuenta nada, mis amigos. El nombre no nos va a salvar a nosotros. En vez de llamarse adventistas, podrían haberse llamado, obtener cualquier nombre, pero la palabra adventistas está bien puesta. ¿Saben por qué? Porque creían en el advenimiento de Cristo. Pero en aquella época, cuando empezaron a predicar acerca del advenimiento de Cristo, se creyó que era una locura, mis amigos, que era una locura. Pero empezaron a predicarse todas esas verdades. Ahora, mis amigos, ¿qué me dice eso? Eso me enseña a mí que proféticamente la iglesia verdadera estaba señalada en la profecía, no fundada por hombre alguno,
sino que debía aparecer como un movimiento restaurador en todo el mundo. Y yo les quiero decir algo. Yo doy gracias a Dios en esta noche de haber conocido esta profecía, porque hay tanta gente buena en el mundo, pero tanta gente buena en el mundo, y a mí me toca ir a hablar a diferentes iglesias, y hay tanto amor y tanto cariño, y yo les digo una cosa, que yo me abrazo con esos hermanos de otras creencias, y hay tanta sinceridad, pero, y uno le pregunta a uno, y ellos le dicen, bueno, yo creo que tengo la verdad, creo que mi iglesia es la verdad. ¿Y qué otra cosa uno puede esperar? Cada uno de ellos cree que tener la verdad. Pero creen tener la verdad, dice, bueno, porque nosotros hacemos lo que dice la Biblia. Claro que hay muchas iglesias hoy día que no hacen lo que dice la Biblia, acomodan lo que está en la Biblia a sus conveniencias, mis amigos. O sea, que si el hombre siempre hubiera obedecido los principios divinos, las enseñanzas de Jesús y el evangelio puro, habría una sola iglesia en el mundo, mis amigos. Pero hay muchas porque han adaptado lo de Dios al hombre en vez de adaptar del hombre a lo de Dios. Sin embargo, mis amigos, quiero decirles esto. Yo me siento tan seguro, pero tan seguro, porque formo parte de este movimiento que proféticamente surgió, mis amigos. Entonces, no solamente mi creencia está fundamentada en el hecho que yo diga, bueno, porque obedecemos esto, obedecemos aquello. Ese movimiento profético estaba proféticamente dicho, predicho, mis amigos. Qué extraordinario, mis amigos, qué extraordinario, qué confirmación de nuestra fe. Y les voy a decir algo. Este movimiento profético formado por estas personas empezó a crecer y 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 a crecer. Y les digo una cosa, en este momento, este movimiento que recibió el nombre de Iglesia Adventista es una de las iglesias que está creciendo más en el mundo entero. Pero el Espíritu Santo está trabajando con esos creyentes. Y les digo una cosa, que en países donde jamás se pensaba que el evangelio podría entrar, está entrando, pero con una fuerza tan grande, que países donde uno jamás se imaginaba que pudiera cambiarse la mentalidad, está entrando, como China, como la India, como en los países musulmanes, como en Rusia, y todo eso que me indica. Eso me indica que el Señor está pronto por regresar a la tierra. Y eso me indica que yo tengo que prepararme, que yo tengo que abrir los ojos espirituales, porque el Señor Jesucristo dijo, cuando vieres ocurrir todas estas cosas, sabed que vuestra redención está cerca. Mis amigos, yo en esta noche no levanto una mano, yo levanto las dos manos, levanto mi cabeza, me pongo en la punta de los dedos, levanto el espíritu, levanto el alma, me levanto todo y le doy gracias al Dios eterno que nos ha hecho conocer estas verdades tan claras de la palabra de Dios. Les invito a todos a ponernos de pie para tener una palabra de oración. Padre nuestro que moras en el cielo, cuán agradecidos te estamos en esta noche por tu palabra. Nosotros podríamos ser uno de aquellos millones y millones que en este momento llevan una vida completamente ajena de lo que significa tu palabra, de lo que significa Cristo, de lo que significa los beneficios de una experiencia cristiana. Oh Señor, gracias por habernos hecho conocer estas cosas. Y ahora te quiero pedir algo, que aquellos que han visto este tema en esta noche, la elaboración del mismo en la mente de cada uno, para que esa elaboración mental se produzca bien, te ruego, Señor Jesús, que tú la mezcles con tu Santo Espíritu, Señor, para que la palabra del hombre pueda desaparecer, para que no se piense que es idea del hombre, sino para que entonces, elaborando eso en la mente y mezclando con el Espíritu Santo, se pueda descubrir cuál es la verdad de Dios.
Y yo quiero decirte en esta noche, Señor Jesús, te doy gracias por conocer tu verdad. Qué bien que uno se siente, cuán seguro que uno se siente. Los pies de uno están sobre terreno firme. Gracias por saber quién es Cristo. Gracias por esta maravillosa profecía que con siglos y siglos de anticipación ya lo venía prediciendo. Y al hablar de ese Cristo en esta noche te quiero pedir que tú mores en el corazón de cada uno al retirarnos de este lugar. Que la paz del cielo y la bendición tuya nos acompañe hoy y siempre. Amén.